Bienvenidos a la 7ª temporada de Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. En el programa de hoy hablaremos de signos y significados del cacao. Los invitamos a que se queden con nosotros. Bienvenidos a esta 7ª temporada de Bocados de nuestra historia, la serie que hacemos en conjunto con la CUAED, Cultura Culinaria C y el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Hoy tenemos un programa muy interesante dentro de la serie de programas de esta 7ª temporada que se llama Del cacao a los chocolates, y hoy muy precisamente hablaremos de los signos y significados del cacao. Hoy están con nosotros el arqueólogo Federico Paredes Umaña, que es director del proyecto del surgimiento de la ciudad compleja en un sitio que, como ustedes verán, tiene un nombre muy interesante, se llama Chocolá, y está en Suchitepeques, en Guatemala. Federico está como visitante en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y, como ustedes verán, es el que está trabajando directamente ahorita un sitio fundamental para la historia del cacao. Y está nuestra vieja conocida y amiga, Yapsi Arias, quien es investigadora y docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La idea de hoy, lo que pretendemos hoy, es presentar un panorama del cacao, pero en su parte simbólica. ¿Qué significó el cacao, independientemente del placer que da consumirlo de distintas maneras? ¿Qué papel tuvo simbólicamente en Mesoamérica y en la época actual? Y por otra parte, para poder fundamentar esto, analizaremos algo de cómo aparece el cacao representado en algunos códices. Es un elemento muy familiar en los códices, de tal manera que podremos explorar varias cosas. Les recuerdo a ustedes que este programa pasa de dos maneras. Por una parte pasa en vivo, los que nos están viendo ahora mismo en la fecha de transmisión lo están viendo en vivo, pero por otra parte lo tenemos en las redes sociales, en una página especial que aparecerá en su pantalla, y aparte tenemos a su disposición algunos teléfonos que también aparecerán en su pantalla. ¿Por qué nos interesa estar en contacto con ustedes? Porque la opinión de ustedes nos ayuda a mejorar el programa, a buscar elementos nuevos que transmitir a ustedes, pero por otra parte hay un atractivo muy interesante. Aquellas personas que nos escriban cuando los programas ya no están en vivo, sino están en las redes sociales o en las páginas de internet, nos podrán escribir a nuestro correo electrónico y a cambio les mandaremos un recetario. Y de hecho estamos interesados en que ustedes tengan los recetarios y podemos enviarles no solamente el recetario de esta serie sobre cacao, sino los anteriores. Nos interesa que se conozcan, que se pongan en práctica. Y a los que llamen por teléfono hoy, les tendremos, y lo anunciaremos más tarde, una sorpresa agradable en respuesta a sus llamadas. Pero nos interesa mucho que estén en contacto con nosotros, sea que vean el programa en vivo, sea que lo beban más tarde, lo beban realmente porque es chocolate, más tarde en las redes sociales. Insisto, tendrán a su disposición nuestros recetarios. Entonces, pues una vez que ya estamos en esto, pues vamos a comenzar con nuestros invitados. Y yo le pediría a Federico primero que nos explicara algo que mencionamos de pasada en el programa anterior, pero que él es realmente una de las personas que ha explorado esto más. ¿Cuál es el significado del glifo maya del cacao? ¿Por qué tiene un pescado, por ejemplo? A ver, platícanos un poco de esto. Bueno, debemos de ver la escritura maya como una escritura que combina logos,
y que combina fonemas. Entonces, para los mayas, el logo fundamental que vemos en el logo del chocolate, en la escritura de cacao, es un pescado, pero eso tiene un valor fonético. Entonces debemos entenderlo así. Ellos no están tratando de dibujar un pescado porque el pescado esté asociado directamente con el cacao. Es nada más una representación, una imagen, aquí lo podemos ver en pantalla. El glifo central, digamos, es una representación de un pez, pero tiene un valor fonético que es K. Y de la misma manera, ese peine que tiene enfrente, que realmente es una estilización del mismo pescado, es la cola del pescado, suena K también. Tenemos 2 puntitos en la parte inicial, en la parte de arriba, que implica que hay una reduplicación de un sonido, K, K, y la parte final es un wa. Entonces ahí podemos observar cómo, digamos, gráficamente esta persona que escribe está dándonos el significado, pero no a partir de que él quiera que nosotros sepamos que es un pescado, sino que está escribiendo. Hay una distinción entre imagen y escritura. En otro programa yo decía que esto equivale cuando los niños dibujan un sol y después un dado de estos para jugar y entonces dice sol, dado, ¿no? Es decir, no es que el sol tenga que ver con los soldados ni el dado con los soldados, pero fonéticamente sol y dado pues te da soldado, ¿no? Claro, las escrituras en Mesoamérica son bastante complejas y apenas estamos, digamos, entendiendo la manera en que se escribía en Mesoamérica. Para los mayas ya es bastante más conocido, pero hay otras escrituras en Mesoamérica que, digamos, tienen el mismo sistema y se han dado grandes pasos en los últimos años. Esto es muy interesante porque, bueno, hasta hace poco tiempo, digamos unos 40, 50 años, se pensaba que no había escritura y este descubrimiento que comenzó con los mayas y que ahora se está ampliando a otras culturas es maravilloso. No sé si Yapsi quisiera añadir algo de esto y de paso nos hablas de cómo se representa el cacao en otras culturas mesoamericanas. Bueno, ya en parte yo creo que Federico lo ha dicho muy muy bien, pero sí en algunas otras fuentes se presenta también tanto la semilla como también se presenta tanto la semillita en chiquito como la semilla en grande, que no me acuerdo cómo se dice en Sudamérica, que tú me habías dicho que cómo se llamaba la semilla. Nosotros le llamamos semilla al cacao, pero hay un nombre muy especial que se utiliza en el sur. Lo que pasa es que sí me gustaría, ya hemos estado hablando un poco sobre, por supuesto, Mesoamérica, pero me gustaría que la gente conociera más sobre Centroamérica, porque en Centroamérica se da, no sabemos si bien es el origen, es una de las hipótesis, ¿verdad? Especialmente en la parte del Orinoco, de ahí sube, y sí me gustaría que se hablara más de esto, ¿no? Porque se representa mucho en las fuentes y como se va subiendo toda esta representación hasta que ya la gente se centra en Mesoamérica. Entonces, para ver un poquito todo lo que es la parte del sur. Quizás aquí lo interesante es decir que la utilización del cacao en contextos culturales, es decir, sociedades que lo usan y que lo incorporan a su imaginario, sí se da en Mesoamérica. Sabemos que viene de la parte de la Amazonía nativamente, pero ahí no se utilizó como lo utilizamos en Mesoamérica, que es dorando la pepita, triturándola y volviéndola una masa. Allá sí existen algunas bebidas, pero que lo que utilizan es la pulpa fermentada para bebidas frescas. En este caso aquí en Mesoamérica, Centroamérica y Mesoamérica, pero es decir, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, vamos a tener la utilización del cacao, la incorporación de este grano de manera simbólica y de manera económica en estas sociedades. Sí, lo mismo también en Mesoamérica, ¿no? Que se hace una representación como por ejemplo comercialmente dentro del tributo, ¿no? Se utilizaba el tributo, se utilizaba también el trueque, pero también se utilizaba lo que ahora conocemos en algunas comunidades oaxaqueñas como tequio. El tequio, bueno, es un cambio pero de trabajo, pero a la par de trabajo también se daba en equivalente. Aparte de una vez que se terminaba el trabajo, se daba también semillas de cacao, porque acordémonos, que dentro de Mesoamérica la semilla de cacao se demostraba una riqueza, demostraba un poderío, ¿no? Entonces, eso también
en algunos códices, como por ejemplo la matrícula de tributos, como por ejemplo ya después el mendocino, ahí se representa ya cuántos cacao o cuánto, ya sea en costales, ¿no? o inclusive hasta en chiquihuites, cuánto será el equivalente de lo que se necesitaba para poder comercializar con este cacao, ¿no? Que una de las culturas por excelencia que enseñaron este comercio y esta equivalencia de la semilla como dinero, podríamos decir, son los itzáes, ¿no? Uh-huh. Yo quisiera aclarar algo a lo que acaban de decir Yaps y Federico. En México somos muy dados a pensar que todo se originó en México. Y hay que recordar que esto es un accidente histórico, es decir, México ocupa hoy un territorio determinado por sus fronteras, pero en tiempos prehispánicos estas fronteras no existían como las conocemos ahora. Es decir, en realidad lo que llamaríamos los antropólogos el área cultural era mucho más extensa hacia el sur, abarcaba parte de Mesoamérica. Si bien no era homogéneo, tampoco era un país, digamos, era una cosa homogénea, había sus particularidades, y por el norte se extendía hasta el suroeste de los Estados Unidos, con influencia incluso hasta zonas mucho más al norte, como Cahokia, por ejemplo, que tiene influencia mesoamericana, pero que ya no podemos llamar parte de Mesoamérica porque tiene otras particularidades. Pero debemos no pensar en México como país actual, sino pensar cómo funcionaba esto en el pasado. Uh-huh. Ahora, hay un hecho muy interesante con relación al cacao, que lo podemos ver en distintos lugares, pero yo les recomiendo a los que quieran ver de lo que vamos a hablar ahora, que vayan por favor a Malinalco, que entren a ese maravilloso convento de Malinalco, al claustro, y vean los frescos que hay ahí. Y hay un fresco maravilloso de representación de un árbol de cacao rodeado de monos. Entonces, esta asociación mono-cacao es una asociación muy antigua. Y quisieras hablarnos un poco de por qué y cómo se hace esta asociación entre los monos y el cacao. Bueno, la respuesta es que no la conocemos explícitamente, pero sí podemos decir de que en las vasijas mayas del periodo clásico es una imagen reiterada, ¿no? Un mono que va cargando una pocha de cacao, que es el término del que hablábamos el otro día, es decir, esa palabra que se usa allá en el sur, una pocha de cacao con su signo glífico. Pues no tengo la respuesta por qué hay una asociación monos y cacao, pero efectivamente es así. Otras de las imágenes muy recurrentes es el cacao como collar en individuos que están amarrados y que van a ser sacrificados. Entonces hay también una asociación cacao con sacrificio, una asociación que viene de tiempo prehispánico, pero que también se cuela, digamos, en el tiempo moderno. Esto yo lo atestigué en los alrededores de Chocolá, en un pueblo en donde existe un individuo que lleva el culto del rey Pascual. El rey Pascual es una efigie de una calavera que va parada sobre el mundo, y adornan con cacao y con pataste el altar en donde se le ofrenda. Es decir, hay una asociación directa entonces también de este fruto con la idea de la muerte. Por cierto que este rey Pascual ha sido muy bien estudiado por un arqueólogo del Instituto de Investigaciones Antropológicas, por Carlos Navarrete, que ha publicado extensamente sobre este personaje tan apasionante, tan interesante. Ahora, Federico, a mí se me ocurre que parte de esta asociación es porque monos y chocolate, cacao, viven en el mismo hábitat. Es decir, seguramente hay ahí una asociación simplemente de proximidad. Pero habrá que pedir a los antropólogos y biólogos que están estudiando a estos monos, particularmente a los monos araña, que examinen esta situación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay un grupo también trabajando con los monos araña precisamente en Calakmul, y pues les vamos a pedir que observen, porque muchas veces las cosas existen y simplemente por no pensar en buscarlas no se asocian, no sabemos, por ejemplo, si estos monos
consumen algo del árbol, etcétera. O deben haber sido juguetones también con la fruta, ¿no? Claro. Sí sabemos que los monos araña en particular estaban extendidos en la costa pacífica de Guatemala, digamos, occidente del Salvador, partes de Chiapas. Entonces ese hábitat, justamente donde existen estos cultivos de cacao, tanto en la época prehispánica como en la colonia, estaban llenos de monos araña. Bueno, Federico, yo te quisiera pedir, antes de que hablemos del tema que sigue, que es el de las deidades en relación con el cacao, que nos platiques brevemente en qué consiste tu trabajo en Chocolá y por qué se llama Chocolá y qué implicaciones tiene esto. Bueno, Chocolá es un sitio antiguo que está ubicado en el municipio, en el área de Suchitepeques, en Guatemala, y es un sitio muy interesante porque se encuentra inserto en la región cacaotera, es decir, si hacemos esta franja por el Pacífico que incluye Soconusco, Chiapas y que llega hasta el occidente del Salvador en Sonsonate, Chocolá está en el centro de esta región cacaotera. El chocolate, el cacao, se da muy bien entre 600 y 900 metros sobre el nivel del mar. Esta es la región en donde está Chocolá y tenemos conocimiento de que en el sitio actualmente todavía hay plantaciones de cacao, pero también de patachte, que es una variedad, Claro. que es una variedad más silvestre, con árboles bastante más grandes. Y nuestras investigaciones en el sitio se centran en determinar si el cacao ya era parte importante en el periodo preclásico de las actividades de la sociedad. Sabemos que este sitio creció de manera importante durante el preclásico. También conocemos... Más o menos qué fechas, ¿hace cuántos años? Pensamos de que este sitio creció alrededor de 600 a.C. Y llegó a tener una extensión bastante importante. Ahora, el cacao en esta zona de la que hablo, está bastante bien atestiguado en iconografía, talla en piedra. Tenemos datos coloniales, pero también crónicas indígenas. Conocemos entonces que era importante en determinadas fechas, pero no hemos probado todavía que hacia 600 a.C. ya era importante, y a eso nos estamos dirigiendo actualmente. Bueno, y al igual que en otros sitios, ¿están ustedes buscando restos botánicos de cacao? Sí, hemos trabajado en diferentes vías. Una, recobrando carbón arqueológico y viéndolo, se llama antracología, es reconocer la anatomía de la madera carbonizada para reconocer las especies maderables que se estaban llevando a la hoguera, digamos, a quemarse. Entonces esto nos ha permitido tener un panorama del paleoclima, del paleoambiente en Chocolá, y por el otro lado estamos haciendo pruebas químicas en la cerámica de Chocolá, con la gente del Instituto de Antropología. De hecho, acabamos de regresar de Guatemala hace un par de días, ya con resultados interesantes sobre esto. Qué bien. Bueno, ahora, Yapsi, evidentemente si el cacao, como lo hemos mencionado en programas anteriores, tenía un valor ritual, un valor simbólico importante, debe haber habido deidades del cacao o representaciones del cacao asociadas a deidades. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Bueno, sí había bastantes deidades. Una de ellas pues es el propio Chac, ¿no? Que se le daba, como Chac es el dios, supuestamente se le atribuye al dios del rayo, se le ofrendaban muchas semillas de cacao, y de hecho todavía en la actualidad en algunos lugares, por ejemplo de Tabasco, especialmente de la parte del Soconusco, y por supuesto también de Chiapas, se le ha dado y se le ha ofrendado, y se le ofrenda el cacao bastante para darle gracias a las cosechas, o también se le ofrenda para que ya no llueva tanto, ¿no? Entonces, y pare la lluvia. Entonces, hay muchos, algunos de estos dioses. Bueno, aquí vemos también dentro de las pantallas uno de los principales dioses que aparece en uno de los códices, que la verdad ahorita no recuerdo bien qué códice es, y si tú recuerdas, Federico, me podrías ayudar en eso, porque no recuerdo bien el códice, pero nosotros vemos esta deidad es siempre las deidades, hay algo muy curioso y muy característico, que siempre están llenas de la semilla del cacao, precisamente por ello, o sea, porque se le hace una ofrenda, y esa ofrenda significa de darle más, darle agradecimiento, tanto para que nos dé, como también darle gracias a las cosechas. Y es algo muy interesante porque todavía en la actualidad se sigue dando, nada más que ahora ya no se dan estas deidades, sino se da, por ejemplo, en los Cristos. En la parte de Tabasco hay un Cristo negro,
que cuando se le ofrenda y se le da gracias de que hubo muchas cosechas, siempre se le ponen muchos como collares llenos de las semillas de cacao ya seco, pero también a veces tostado, porque también hay luego esa diversidad o esa diferencia, o es tostado o es seco, o es para las lluvias o es para que se quiten las lluvias, ¿no? Entonces es algo muy, muy curioso, ¿no? Entonces, ahora, hay otro dato que es poco conocido, pero que es muy interesante. En la tumba de Pacal, en Palenque, la famosa tumba de Palenque, en el sarcófago, en la periferia, hay una serie de representaciones de los ancestros de Pacal. Y si no me equivoco, es la abuela la que parece representada como asociada con un árbol de cacao. Es decir, platícanos un poco qué implicaciones puede tener esto. Bueno, sí, es interesantísimo. Yo creo que una de las cosas que han sido novedosas en la arqueología maya en los últimos tiempos es ver cómo maíz y cacao son parte de este panteón inicial de la civilización maya. Entonces ha sido bien interesante que podamos ver a esta idea de los hermanos gemelos también asociada a uno con cacao y otro con maíz. Entonces, si vemos en perspectiva, la civilización maya remonta a ese hallazgo inicial, a esa novedad que es maíz y cacao como parte de su concepción, ¿no? Como parte de su civilización. Y hay que recordar que incluso al fruto del cacao se le llama mazorca. Claro. De igual manera que en el caso del maíz, ¿no? Bueno, también tenemos que recordar que pues la gente común y corriente tomaba la bebida ya con maíz, ¿no? Entonces era maíz y cacao. Por supuesto, la élite no la tomaba con maíz, ellos eran totalmente cacao puro, 100%, pero la gente ya, ¿no? La gente sí lo atribuía bastante lo emparentaba, ¿no? Con el maíz, porque además pues es importantísimo, ¿no? En las zonas de Soconusco. De hecho, lo seguimos tomando así en el champurrado, ¿no? Es decir, que es una de las bebidas, pues, digamos, típicas, clásicas del desayuno de primera comunión, de las temporadas de frío. Un champurrado es delicioso, y otra vez es la asociación de atole de maíz con el cacao, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo costumbres tan antiguas. Federico hablaba de 600 antes de Cristo, por favor, no es cualquier momento, es una fecha con una buena antigüedad. Estas asociaciones ya se estaban dando, y como tú dices, lo novedoso es ver que esto probablemente está en el fundamento de toda la cultura maya y como un antecedente importante. ¿Quisieras agregar algo a Bueno, eso? sí, varias cosas a partir de la arqueología. Por ejemplo, en Joya de Serén, en El Salvador, que es una villa, no es el típico asentamiento con pirámides, sino que más bien es un asentamiento donde vivía la gente, que se ha preservado muy bien por la erupción volcánica. Tenemos el hallazgo de semillas de cacao en una vivienda de personas, no de la élite, sino que precisamente de una villa. Entonces ahí también nos da una perspectiva. Podríamos llamar de campesinos. Campesinos, precisamente, que tenían sus huertos caseros. Es una comunidad muy bien compartimentada, porque en cada unidad habitacional hay una actividad que se está realizando, y en una de estas casas tenemos semillas de cacao. Entonces es interesante, porque algunas crónicas nos mencionaban de que no era accesible el cacao a los campesinos, y en este caso la arqueología nos brinda un dato muy interesante. Y por el otro lado también tenemos incluso falsificaciones de semillas de cacao en la costa pacífica de Guatemala, lo que nos dice que era importantísimo en los intercambios comerciales. Habla un poco de cómo eran estas falsificaciones, porque nuestro público tal vez diría, bueno, ¿qué sentido tenía falsificar semillas de cacao, no? Bueno, quizá la primera noticia que tenemos es cuando Cristóbal Colón encuentra una barcaza navegando en la parte del Atlántico, digamos lo que serían las islas de la Bahía de Honduras. Detiene a estos individuos y se da cuenta de que ellos llevan estas pepitas, y nota cómo son resguardadas de una manera interesante, ¿no? Y que dice que se cae una y la recogen inmediatamente y la vuelven a poner. Entonces él ya nos da una idea de lo valioso que era el intercambio, el uso de la pepita como medio de trueque, medio de intercambio. En otras crónicas tenemos datos de que se rellenaban las cáscaras, se rellenaban con otros materiales para poder meterlos en estos sacos, que eran sacos de 400 pepitas, y que, te doy tu saco de 400 pepitas, pero van 40 que son, sí, ¿no? que llegan no al peso buenas, y que no son buenas. Y en el caso de la arqueología tenemos reproducciones de barro,
Y el color del barro, es decir, se presta mucho, ¿no? Se presta mucho como para poder llegar a este tipo de representaciones. Y este otro sitio en Guatemala, donde tú me platicabas que también había vasijas, pero que incluso engañaron a los arqueólogos, ¿no? Que pensaron que eran de verdad y cuando las examinaron eran de barro. Exactamente, exactamente. El hallazgo inicial era, los arqueólogos se preguntaban cómo era posible que se hubieran preservado en un contexto de este tipo, pero la razón era esa, ¿no? Que eran pepitas de barro. Bueno, ahora la siguiente cosa que es interesante, tenemos 2 minutos, entonces abreviemos. ¿Qué rituales se siguen para la preparación, siembra, etcétera, del cacao? ¿Qué cosas se hacían para ello? Bueno, pues había y sigue existiendo afortunadamente muchos. Por ejemplo, siempre para hacer la bebida del cacao hay un ritual muy especial y eso se muestra mucho en algunos códices, ¿no? Y sobre todo también en algunas vasijas que también le atribuyen a que ahí, bueno, no se sabe si se tomaba o nada más se vertía para hacer la bebida, para hacer el cacao. Entonces ahí en esos vasos que les llaman vasos chocolateros, mayas, o vasijas chocolateras, ahí también se muestra que las mujeres hacen todo un ritual para hacer esta bebida, ¿no? Que algunas veces lo hacían en donde se vertía de vasija en vasija y de lo más, ahora sí que de lo más corto a lo más largo para hacer un chorro alto y darle más presión y poder hacer la espuma. Y como en algunos escritos como el de Sófico, que es uno de los más conocidos, ahí nos dice que la espuma entre más grande o entre más bulliciosa o entre más rica fuera, era un significado de dar más, como que estar en comunidad, como que estar, repartir, como que hay que, como darle gracias a que te estoy departiendo, a que tú estás departiendo conmigo la bebida, ¿no? Y era algo muy curioso porque nada más hasta ahorita pues se ha visto que quien hace eso, tanto en los mayas como también después en algunos códices de los ya de la parte del siglo XVI. El Tudela, por ejemplo. En el Tudela, por ejemplo, o también en el mismo florentino, que también se hace el mismo significado y la misma representación de que se echa de vasija en vasija, pero obvio también en el florentino se ve que se va revolviendo, hasta inclusive se muestran los utensilios donde se revuelve con plumas, ¿no? Se hacen como escobillas y se hace con plumas, o también se hace con escobillas de paja. Entonces también la gente también luego está como moviendo el tipo como el molinillo, como la fricción que se hace en el molinillo, pero bueno, pues con materiales de aquellos entonces como la pluma o la paja, entonces ya con eso también se le hace la espuma. O también de una manera muy rica, que hay una vasija en Tabasco muy padre, que es en el Museo Carlos Pellicer, en Tabasco, que es una vasija tipo como un caracol, y es una vasijita que tiene que al principio uno pensaba que era una vertedera y que por ahí se vaciaba el chocolate, pero pues todo se regaba, entonces no. Entonces esa vertedera ya se sabe que es para soplarle, y así es como más se hace el chocolate. E inclusive en esa vasija es muy bonito porque enseguida se ve como está medio enana y panzona y el vertedero está muy chiquito, entonces se ve que enseguida pues uno se imagina qué clase de espuma es la que daba, que ha de haber sido una espuma demasiado rica, ¿no? Y además al momento de soplar, pues era una cosa muy excepcional, ¿no? Al tener esto. Entonces también algo muy interesante que se ve especialmente en estos vasos chocolateros es que, sobre todo los mayas, es que siempre está el señor o el gobernante está tomando su cacao o le están ofreciendo el cacao, pero también los que se le ofrecen, aparte de la mujer, son enanos. Entonces, bueno, enanos o tipo como personitas medio panzoncitas, ¿no? Vamos a volver a eso dentro de un momento después de la pausa. Y ahora en la pausa vamos a tener un material muy interesante y quiero recordar a ustedes que el presentador Julio Ramírez
fue entrevistado en Tabasco. Y vean ustedes que ahí tenemos un presentador sensacional a los 11 años y quiero agradecerle mucho su colaboración con nosotros. Vamos a la pausa. observamos, esta era la vestimenta que utilizaba la mujer chontal, ¿sí? Su blusa eran delgaditas y blanco. ¿Por qué blanco? Para que se sintieran frescas y no las persiguiera el mosquito, ¿sí? Entonces, las faldas eran floreadas y delgadas igual, ¿sí? Usaban esto para cubrirse para el frío cuando había, ¿sí? Utilizaban su collar, ¿sí? Y usaban sus guaraches. Entonces, el hombre utilizaba igual blanco, pantalón blanco, mangas largas blancas, ¿sí? Y utilizaba pañuelos y sombreros para el sudor, ¿sí? Y para que no le diera el sol.
No, muchas gracias a Julio Ramírez por esta presentación. Y les recuerdo a ustedes que tenemos a su disposición teléfonos, internet para que se comuniquen con nosotros. Nos interesa mucho que lo hagan para darnos su opinión, pero además porque a quien lo solicite a través del internet le enviaremos con mucho gusto el recetario de esta serie de programas sobre cacao que ha preparado Cristina de Palacio y que, como los de las series anteriores, pues son recetas sencillas de preparar pero muy sabrosas, y les pedimos por favor desde luego que aquellos de ustedes que apliquen estas recetas en su cocina pues nos informen qué resultados les ha dado, porque estamos seguros que las van a disfrutar. Y la sorpresa que tenemos para ustedes, si se comunican a los teléfonos, a la dirección electrónica, a la dirección de la página de Mirador, a las direcciones de Facebook, de Twitter, etcétera, es que para aquellos de ustedes que vivan o que puedan ir aquí en la Ciudad de México al Museo del Chocolate, que está en la calle de Milán, esquina con Roma, en la zona rosa, el acrónimo es MUCHO, pero es Museo del Chocolate, les ofrecemos 2 pases dobles a quienes se llamen, pero les pedimos que contesten una pregunta muy sencilla. De las bebidas que consumimos hoy, ¿cuáles son aquellas que nos gustan más en cuanto más espuma tengan? Entonces, de tal manera que ligamos esto con la espuma del chocolate de la que se viene hablando, y entonces los que contesten primero estas preguntas, dos parejas, digamos, porque son pases dobles, pues desde luego tendrán su pase, que simplemente lleguen ustedes al Museo del Chocolate, digan que vieron el programa en Mirador y lleven una identificación, porque nosotros daremos su nombre al Museo del Chocolate para que les puedan entregar estos 2 pases dobles a 2 personas que llaman. Bueno, pues entonces seguimos con esta cuestión del simbolismo del cacao. Fue interesante en la cápsula ver cómo, sin que tenga un simbolismo, sino más bien una aplicación práctica, pues hay una ropa adecuada, ¿no? Pero entonces, ¿cómo esto permea otras cosas? Quisiera yo, Yapsi, que nos hablaras un poquito de cómo este cacao tenía un simbolismo importante, religioso, monetario, de honor, de, como tú decías, de respeto, etcétera. Expándete un poquito en esto. Bueno, aquí sí me gustaría tomar la ayuda también de nuestra realizadora y nuestra productora y de todo lo que se pueda hacer para que nos ponga algunas imágenes en la pantalla, y así conforme vayamos haciendo la explicación, la gente pueda un poquito familiarizarse con estos símbolos. Por ejemplo, aquí vamos a ver la matrícula de tributos, en donde nos muestran un poquito cómo se comercializaba o qué era lo que se comercializaba entre el Soconusco con los mexicas, porque bueno, acordémonos que los mexicas, conforme iban pasando, iban sojuzgando, pero a la vez también iban pidiendo o iban requiriendo lo que se hacía en el lugar. Y por pero supuesto, aquí ya estamos hablando de tiempos muy tardíos. Sí. Federico hablaba de 600 a.C., aquí estamos ya mucho más cerca de la conquista. Totalmente el posclásico. Bueno, entonces estábamos viendo la imagen. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver como unas, podríamos decir, unos costales. Un costal de cacao, que ustedes ven ahí el simbolismo de la semilla del cacao, y ustedes ven como una banderita. Ustedes dirán, bueno, pues ¿qué significará esa bandera? Bueno, pues esa bandera es un numeral, y ese numeral es 20. Entonces, supuestamente, los pobladores o las poblaciones del Soconusco lo que le tenían que dar a los mexicas eran en sí 20 costales de esa semillita del cacao, ¿no? Entonces, todavía no sabemos bien cada cuánto, ¿no? O si era cada mes, cada año, no lo sabemos bien, pero lo que nos puede decir más o menos la referencia es el numeral, en cuántos costales. Eso es en cuanto, bueno, aquí vemos también otra foja de este códice, y aquí ya vemos también otros numerales. Esos numerales son igual, muchas banderitas ahí puestas, ¿no? Y por ejemplo ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 me parece. Entonces ahí ustedes van contando de 20 en 20 y ya se imaginarán cuántos costales de cacao era lo que les tenía que dar de tributo a los mexicas, ¿no? Y además imagínense, bueno, pues la parte de donde los mexicas vivían
no se daba el cacao, entonces ellos tenían que decirle a los pobladores del Soconusco que pues se cayeran, ¿no? Bueno, y ahí veían ustedes otra cosa, las pieles de jaguar. Ah, por supuesto. Bueno, que eso también se le daba a otro, o más bien otra población, eran los que se especializaban en hacer las vestimentas o las pieles de jaguar, y bueno, ellos son los que le tenían que dar, ¿no?, de tributo a los mexicas, ¿no? Y así era con otros productos. Por ejemplo, también era, bueno, aquí vemos unos chiquihuites, ¿no? Ahí es el códice mendocino, y esos chiquihuites están como con unas hojitas o unas como plumitas. Bueno, pues esas como plumitas también son numerales, y esos, cada plumita significa 400, ¿no? Entonces arriba está el pantli, o sea, que es la banderita, que es el 20, y abajito están las 4 hileras de estos 400, ¿no? Entonces imagínense, hagan la cuenta, ahí se los dejamos de tarea a nuestros televidentes, cuántos chiquihuites tienen que dar, en este caso, algunas poblaciones de Soconusco, ¿no? Que como vemos eran bastante. Y nos habla de una producción muy rica, ¿no? Es decir, para poder tributar estos granos en esas cantidades, necesitamos tener muchos árboles en producción, y para tener muchos árboles en producción necesitamos cuidarlos. Entonces, aquí desde la perspectiva arqueológica también nos hemos preguntado qué se necesita para mantener estos cultivos de cacao. Tienen que estar bien irrigados, es decir, les tiene que llegar buena agua. Obviamente que hay una zona en donde llueve naturalmente bastante, pero también nos preguntamos desde la perspectiva arqueológica si los canales de conducción de agua que en Chocolá estamos encontrando desde el periodo preclásico habrían servido para llevar agua a las zonas en donde estaban sembrados los cacahuatales. No, y también otros canales, vía de transporte para las mercancías. Sí, por ejemplo, esto de nuevo es algo que Carlos Navarrete ha estudiado muy bien, todos esos canales en la costa guatemalteca y mexicana, que realmente eran como carreteras de comunicación muy eficientes y que permitían llevar mercancía. Como tú dices, el hallazgo de Colón de estas naves en el Golfo de Honduras, pues atestiguan que había comercio a larga distancia donde el cacao formaba parte, ¿no? ¿Cómo no? Y por cabotaje, muy posiblemente, ¿no? Puertos, además, puertos que están a cada cierta distancia para que puedan ir haciendo acopio y que puedan ir transportando. Ahí estamos viendo un mapa interesante en que posiblemente nos están señalando eso, ¿no? Cómo estas balsas pueden ir tocando puerto alrededor de la península yucateca y también por el Mar del Sur. Pero además lo apasionante es que había faros, había guías para los navegantes, era todo un sistema muy complejo. Y bueno, a esto que menciona Federico quiero agregar que esto está bien reseñado, claro, para épocas posteriores por algunos novelistas. Recuerdo un libro, no recuerdo el título ahorita, de Jorge Amado, precioso, sobre el cultivo de cacao en Brasil, y no estoy seguro, no sé si Yapsi lo recuerde, creo que también algunos autores mexicanos se refieren a ello. Me parece que Rosario Castellanos tiene algún texto sobre esto también. Entonces el cacao no ha desaparecido, sigue siendo parte vital de la vida en muchos países latinoamericanos. Federico, yo quisiera que ahora volviéramos un poquito atrás, porque tú mencionaste, y en programas anteriores hemos mencionado el pataxtle como el hermano del cacao, es decir, son dos especies, y Theobroma bicolor y Theobroma cacao. Y el pataxtle es el silvestre, digamos, probablemente el más antiguo, el que la industria actual, digamos, no utiliza tanto. Sin embargo, quiero llamar la atención, el día que estamos transmitiendo, grabando este programa, en el periódico Reforma viene una nota muy interesante donde hablan de la gran demanda que está teniendo en Japón el pataxtle, es decir, que ahorita se cotiza muy bien y que lo están buscando mucho. ¿Qué características tiene este producto? Bueno, es un poco diferente que la mazorca del cacao. Aquí lo que tenemos es cacao. El pataxtle tiene una estructura más reticulada, puede llegar a ser bastante más grande, más grueso. En el caso de cacao, el cacao sale de las ramas del árbol. En el caso del pataxtle, cuelga de una liana. El árbol de pataxtle puede tener hasta 15 metros de altura, es decir, tiene características de árbol
y en el caso del cacao es más bien una característica de arbusto, aunque pueden ser arbustos grandes. Tenemos una crónica en las tierras altas de Guatemala de la expansión del rey Quiché hacia la costa pacífica, y quienes hacen la crónica son quienes fueron vencidos por el rey Quicab, y entonces ellos dicen que le llevan pataste como tributo. Es decir, que sabemos que no solo es el cacao el importante, ¿no? Que el pataste también tiene una importancia profunda. Y incluso en bebidas, al día de hoy se utiliza el pataste en la costa pacífica de Guatemala, y también tengo noticias de que en Guerrero también. Ahora, tú señalabas algo interesante, el color. Platícanos un poco del color del pataste. Bueno, el pataste que yo conozco en la zona de Chocolate es de color verdoso, pero el cacao en ese caso sí llega a ser color rojo, un color rojo bien profundo. Y tienen esas variaciones, ¿no? De tonos verdes a tonos rojos. Pero además hay que recordar otra cosa interesante que Yapsi ha trabajado, que es cómo se utilizaba la combinación cacao con el achiote, que esto sí te da un color rojo intenso. Entonces, lo que mencionaba Yapsi de esta asociación y que tú mencionabas con el sacrificio, con la muerte, etcétera, por ahí puede estar un elemento que desde luego muchas veces esto se queda en elucubraciones porque no tenemos documentos, no tenemos narraciones, pero afortunadamente como la antropología es una ciencia viva y activa, no perdemos la esperanza de encontrar mayor información sobre esto en el futuro, ¿no? Por supuesto. Y algo también muy interesante de esto es que, bueno, tenemos 3 significados dentro de los mayas, ¿no? Está el rayo, ¿no? Como el dios, directamente. Está lo rojo, que podría ser, no sé, algo como un significado, me voy a atrever a decir, como un sangre. Ajá. Y está, por supuesto, que eso lo hacen relación con el cacao, pero por supuesto también con algunas flores, como en este caso en la parte de los mexicas con el colorín, ¿no? Con la florecita esta que luego también se la comen con huevo, capeada, y además es muy sabrosa, pero más bien en la región de Morelos, porque aquí en CEU, donde hay muchos árboles de esto, y cuando se caen las ramitas, o más bien la flor, pues nadie las pela porque no se consume, ¿no? Sin embargo, en Morelos es muy consumida. Entonces, a veces se toma con esta flor, o también en las partes del sur con el achiote, que bueno, ya se convierte en tascalate, ¿no? Y que también es muy conocido, y que también en algunas zonas en algunas comunidades mayas, el tascalate, o sea, el chocolate con el achiote, también es un tipo como una ofrenda, pero es muy curioso porque se lo ofrendan a los muertos, o sea, cuando ya, como se dice coloquialmente, cuando ya se petateó, ¿no? Porque efectivamente en la época prehispánica se envolvían en petates, también en algunas partes todavía lo siguen siendo actualmente. Entonces se le daba antes de ya meterlo, o antes de ya sepultarlo, se le ofrecía una bebida de cacao con el achiote, ¿no? Que se hace tascalate, y también con mucha espuma. Entonces también la idea es de que, bueno, se le da gracias, se le da ofrenda de que estuvo viviendo con la familia del muertito, ¿no? Entonces es algo muy, muy interesante, es muy curioso, ¿no? Federico, ¿quisieras agregar algo de tu excavación, de tu proyecto, antes de que entremos a lo que pasó después muy rápidamente? Bueno, solo comentarles un poco las investigaciones que estamos haciendo recientemente sobre la cerámica en Chocolá. Nos interesa mucho recobrar elementos para ver en qué tipo de vasijas se estaba utilizando cacao. Y interesantemente, los datos preliminares que tenemos es que muchos de los indicadores que nos permiten pensar que ahí había cacao están no en vasos y no en ollas, sino que en platos. Es una cuestión muy interesante. Y por el otro lado, cuando ustedes mencionaban las vertederas, digamos, estos tubos cilíndricos asociados a una forma cerámica que es una olla, que va, digamos, casi en ángulo recto, que no son vertederas, sino que son instrumentos para soplar y para producir esta espuma.
El dato arqueológico que tenemos es que hicimos algunas pruebas para buscar carbohidratos y ácidos grasos en esas zonas y nos dio negativo, que nos hace pensar que entonces no está pasando por ahí el líquido, sino que más bien sí se está usando para soplar. Esto es muy interesante porque en el mundo contemporáneo, para que nuestro público se familiarice, se comprueba algo que se viene viendo desde la época prehispánica, es decir, vasijas especiales para ciertas cosas. Es decir, por ejemplo, en nuestras casas, si todavía cocinamos en casa, tenemos la olla de los frijoles, y que no es más que para los frijoles. Tenemos el sartén grande para hacer la paella, pero tenemos también en nuestras mesas los caballitos para el tequila, la copa para champán, etcétera. Es decir, esta idea de que la vasija es adecuada para ciertas cosas es muy común todavía hoy en día. Es decir, los arqueólogos toman esto muy en cuenta, pero quiero que nuestro público se dé cuenta de que esto tiene un eco contemporáneo, no necesariamente derivado del pasado, pero sí seguimos con la misma costumbre. Es decir, por ejemplo, cuando vemos una mesa de una familia así elegante, de estas de la realeza europea, vemos la copa para el vino blanco, la copa para el vino tinto, el vaso para el agua, la tacita para el café, etcétera, ¿no? Es decir, y de hecho la taza para café y para té son diferentes, ¿no? Entonces, a través de esto, por ejemplo, uno no esperaría encontrar residuos de café en tacitas para té, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, entonces ahora quisiera yo que brincáramos para redondear el programa de hoy en relación con estas cuestiones de ritual y simbolismo. Yapsi, platícanos un poco del papel que tuvo ya, ahora sí, el chocolate como tal en Nueva España. Bueno. Y particularmente con las iglesias. Bueno, es algo muy, muy interesante porque el imaginario colectivo que se crea dentro del cacao en la época prehispánica y por supuesto ya después dentro del chocolate, pasa a ser también muy importante en cuando llegan con los colonizadores. Nada más que esa importancia, bueno, por supuesto tiene otro tipo de imaginarios, tiene otro tipo de creencias que también ya se le van a introducir, ¿no? Pero sigue teniendo esa importancia y ese significado tan, como representativo de lo que es el brebaje en sí. Quizá a veces la semillita, el cacao como tal, va perdiendo esa importancia, pero no en el brebaje. En el brebaje se sigue dando. Por ejemplo, en los conventos, fue todo una revolución, ¿no? Fue todo algo muy, muy... se le dio mucha credibilidad. De hecho, hay muchos facsimilares, muchas copias de documentos originales, como por ejemplo el de León Pinelo, que si el chocolate quebrantara el ayuno o no, que fue una revolución entre los conventos, porque se decía, bueno, a ver, el chocolate contiene leche, que fue ya después introducida por los españoles y que fue introducida para tomar el chocolate, pues fue algo como muy, muy importante. Entonces, porque además eso permitía, como tiene grasa, pues permitía que se hiciera mucho más fácil la espuma y no estuvieras tanto estar dando o estar vertiendo como en la época prehispánica de un lado al otro. Entonces, con la leche pues era mucho más rápido dar la espuma. Entonces, se decía, pero como es de origen animal, pues entonces se decía que si se podía comer en el ayuno, o más bien si se podía tomar en el ayuno o no. Entonces eso, imagínense qué tan importante era el brebaje, que hasta salió todo un comunicado ante el rey, ¿no? Inclusive hasta cédulas totalmente cédulas selladas por el propio rey, diciendo, bueno, es importante que lo tomen o no lo tomen en el ayuno en todos los conventos, ¿no? Entonces todo fue un tratado, que finalmente las monjas hacían lo que querían y entonces sí lo tomaban en el ayuno, ¿no? Entonces, pero de hecho había espacios en los conventos de monjas para beber el chocolate durante la misa. Por supuesto, de hecho los espacios eran los chocolateros, ¿no? En donde ahí se hacía, se molía, se tostaba, se hacía todo el brebaje y también se hacían inclusive hasta
galletas o panes u otro tipo de alimentos con el chocolate, ¿no? O inclusive hasta las mismas barritas, ¿no? O las mismas tablillas, ¿no? Era un espacio muy particular y de hecho también se sabe que dentro de las monjas ahí mismo se hacían algún tipo de oraciones o algún tipo también hasta de sacrificios, ¿no? Para hacer chocolate. Pero también con la gente llegó con los colonizadores otro tipo de creencias dentro del chocolate. Por ejemplo, se decía que las mujeres cuando estaban encinta no podían tomar tanto chocolate porque se tenía la creencia de que sus hijos iban a nacer morenitos, ¿no? Entonces es algo muy curioso. Ahorita digamos, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo es eso posible? Pero bueno, esas eran una de las tantas creencias y significados que se tenía dentro de la colonia, ¿no? Pero por ejemplo también en los conventos se tomaban de 6 a 7 tazas diarias de chocolate, entonces era algo muy consumido, ¿no? Y además pues muy, también la parte del significado de que el chocolate, bueno, al momento de tomarlo tenía como ayudas también fortificantes de muchos aspectos, como por ejemplo hasta sexuales, ¿no? Entonces se tomaba también mucho de esto, ¿no? Pero a las mujeres en cinta no se les daba mucho. Te voy a por tener esa que interrumpir, creencia. Yapsi, porque tenemos un minuto más. Entonces quiero nada más recordar que un chocolate de mesa famoso en los años 40 se llamaba Los Canónigos y que hay una serie de representaciones de cuadros donde están los frailes, los monseñores, etcétera, tomando su taza de chocolate. Después hablaremos en otro programa de esto. Pero quiero señalar que creo que a Abel Hernández López, Juan L. Vargas, Adriana Paredes y otras personas que nos mandaron preguntas y comentarios, pues ya les aclaramos qué papel juega el pez en el jeroglífico del cacao. Y Adriana Paredes señala un códice que no señalamos, que es el códice Nuttall, donde la señora 3 Serpiente ofrece al rey 8 Venado justamente la bebida ceremonial del matrimonio, que es el cacao. Claro, el códice mixteco, sí. Sí. Entonces terminamos, les agradezco mucho a Federico Paredes, a Yapsi Arias haber estado hoy con nosotros y los invitamos para el próximo programa de esta serie, que todavía nos faltan algunos programas para seguir hablando de cacao y creo que encuentran ustedes que es un tema apasionante. Muchas gracias.